Si has llegado hasta aquí, es una señal del universo para que por favor dejes de pelearte con tu ansiedad. La ansiedad no es tu enemiga y te quiero explicar por qué. Tener ansiedad me ha salvado la vida porque he estado muchísimas noches que no podía dormir, que literalmente sentía que el techo se me caía encima. Y tener ansiedad y ser consciente y trabajarla me ha hecho darme cuenta de todo aquello que tenía sin trabajar y todos esos mensajes que yo necesitaba escuchar de mí misma. Por eso quiero darte la bienvenida a este podcast desde la calma, dándote el mensaje de que si ahora mismo estás sintiendo así, va a pasar. Me quiero presentar, soy Ros, soy educadora social y también he tenido trastorno por ansiedad durante muchos años de mi vida. Y literalmente entiendo, bueno, es que no es que lo entienda, es que lo he vivido, la sensación de necesitar que se vaya, de necesitar que pare, de necesitar poder estar tranquila y de querer luchar en contra de ella a toda costa, porque al final lo que tú quieres es recuperar la calma, poder dormir, tener una vida tranquila. Pero es que, cariño, ese es el mayor problema, que nos obsesionamos con quitarnos la ansiedad cuando literalmente es algo que está ahí para protegernos. Me explico. La ansiedad es un mecanismo normal de nuestro cuerpo para reaccionar ante los peligros reales de la vida y gracias a la ansiedad hemos podido salir adelante como sociedad y como especie genéticamente. Es decir, si tú tienes un peligro y se te despierta la ansiedad vas a poder superarlo. ¿Cuál es el problema? Que esa ansiedad se despierta a veces en situaciones en las cuales no hay un peligro real. Y ahí es cuando entramos a diferenciar la ansiedad normal del trastorno por ansiedad. Que también te digo que ahora mismo hay tanta información sobre ansiedad que tiende a veces a que nos autodiagnostiquemos cosas que no tenemos. Es normal que tengamos periodos en los que tenemos mucha ansiedad y eso no quiere decir que vayas a tener un trastorno por ansiedad. Entonces, lo primero que entiendas por qué te pasa y es simplemente tu cuerpo diciendo que algo ocurre. También creo que vivimos en una sociedad en la que vamos en automático. Nos levantamos, vamos a trabajar, nos vamos al metro, quedamos con una amiga y no estamos conectadas con lo que sentimos. No estamos conectadas con lo que tenemos dentro ni con nuestra propia historia personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos pasan los días sin darnos cuenta de que se nos pasa la vida sin estar con nosotras mismas y ahí la ansiedad es donde brota, porque por ejemplo un cúmulo de muchísimas cosas que no has dicho, un cúmulo de muchas experiencias que has tenido en tu vida que no te permites hablar, que no te permites trabajarlas, que no te permites sanar, te va a petar. O sea, literalmente está demostrado que si tú te permites sentir tus emociones, se van a autorregular solas. Pero si tú luchas constantemente contra no sentir lo que te incomoda, eso te va a brotar. A mí eso me brotó, me acuerdo, creo que estaba en segundo de la ESO. Estaba en clase de inglés y de repente empecé a notar que, no sé, me sentía como muy mareada, no sé, empecé a hiperventilar, me sentía muy mal y de repente literalmente mi cuerpo se quedó como parado, no podía moverme y empecé a hiperventilar un montón, le pedí a la profesora ir al baño. Y el siguiente recuerdo que tengo es estar en una sala con la jefa de estudios y él me dijo, bueno, mira, lo que te ha pasado es que te ha dado un ataque de ansiedad. Yo en ese momento, era la primera vez en mi vida que me pasaba, estaba muy asustada, así que si ahora estás asustada o en algún momento te ha dado miedo sentir ansiedad, es totalmente normal porque puede llegar muy fuerte, pero spoiler, no te vas a morir. Se va a pasar y se pasa, pero tienes que entenderla y para entenderla tienes que darte este espacio a ti misma de comprender qué te está pasando, ¿no? Entonces, a raíz de esta vez que me dio este primer ataque de ansiedad, conscientemente, porque si luego me paro a pensar, sí que es verdad que de pequeña me había pasado en más ocasiones, me di cuenta de que tenía que trabajar y por eso digo que me salvó la vida. Y lo primero para que la ansiedad te empiece a salvar la vida en vez de fastidiártela es que dejes de luchar contra ella. Que tienes que entender que la ansiedad no está aquí para fastidiarte el día, que tienes que entender que la ansiedad no está aquí para que no puedas vivir, sino para que la escuches de una vez por todas. Además, creo que hay varias cosas que a mí me han ayudado bastante, aparte de escucharme. Y la primera es aprender a vivir a mi ritmo. Es decir, creo que vivimos en una sociedad que está creada para que vivamos para los demás y para consumir y para trabajar y para producir y no para vivir nosotras como lo necesitamos. Y vivimos a un ritmo que no es el nuestro. Nos levantamos a una hora aceleradísimas, no nos prestamos atención ni siquiera, salimos de casa y no sabemos ni qué llevamos ni qué no llevamos y llegas a casa por la noche y es como si no hubieras vivido nada, porque estás viviendo a un ritmo que no es el tuyo. También me pasó que yo tenía 2 trabajos a la vez, comía en el metro y bueno, tenía unos horarios totalmente desestructurados, me iba a dormir tardísimo y todo esto lo que hacía era que yo tuviera muchísima ansiedad. Claro, llegaba a la cama tan activada
y con tantas cosas en la cabeza que evidentemente no podía dormir. Y si me ponía aquí una cosa en el pecho, un ahogo que de verdad que sentía que es que se me caía todo encima. Entonces, repito, todo esto lo he tenido que cambiar. He tenido que entender que mi ritmo no es el de todo el mundo. Además, yo tengo TDAH, que para quien no sepa lo que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por lo cual mis ritmos evidentemente no van a ser los mismos de cualquier otra persona. Y aunque tú no tengas TDAH, tienes que encontrar cuáles son tus ritmos. Y si tú, por ejemplo, no eres una persona de vivir por las mañanas e ir a entrenar y por la mañana estar súper activa, pues igual necesitas empezar a construir una vida en la que tú por las mañanas estés más tranquila. Y sobre todo, independientemente de cuáles sean tus ritmos, dedícate al menos 10 minutos al día a estar solo contigo, a ver qué sientes, porque de verdad, si tú te permites sentir, tus emociones se van a autorregular solas. Otra cosa que creo que me ha ayudado mucho a estar mejor con mi ansiedad es echar a mucha gente de mi vida. Porque a veces es como que nos comemos muchísimo la cabeza y nos obsesionamos con la idea de, ay, es que soy muy ansiosa, es que me lo tomo todo muy a pecho. No, perdona, ni eres muy ansiosa ni te lo tomas todo muy a pecho. Lo que te pasa es que tienes a tu lado una persona que te está dando señales intermitentes y que no te está siendo clara. Y evidentemente, si tú estás al lado de una persona que no te está dando seguridad, tú no vas a estar bien, ni vas a tener seguridad nunca. Entonces, no siempre es nuestra culpa sentir esa ansiedad. A veces tenemos que coger nosotros y decir, mira, te echo de mi vida porque yo quiero estar tranquila y tú no me produces tranquilidad. Te digo una cosa, deja de martirizarte con la idea de que es que eres muy ansiosa, que todo te sienta mal y párate a pensar también en qué lugar estás, con qué gente te rodeas, qué es lo que estás haciendo en tu vida, porque a veces nos culpabilizamos a nosotras diciendo, es que soy una persona muy ansiosa, es que tengo mucha ansiedad, pero luego nos damos cuenta de que es que estamos a lo mejor vinculándonos con una persona que nos está haciendo refuerzo intermitente, que tenemos una pareja que no nos escucha, que tenemos una amistad que nos ha hecho daño. Hombre, tampoco todo es tu responsabilidad. Evidentemente, como te he dicho, tienes que responsabilizarte de tu ansiedad, entenderla, entender el mensaje que tiene para ti, escribir cómo te sientes, acompañarte. Pero oye, es que a veces el problema no es que tú tengas ansiedad, a veces el problema es que estás al lado de una persona que no está siendo clara contigo y es evidente que por muy trabajada que estés, tú sigas teniendo ansiedad. Es que no somos las personas más ansiosas del universo, es que también necesitamos vínculos seguros para dejar de ser ansiosas. Entonces, a veces, para dejar de tener ansiedad, también tienes que quitarte de al lado de gente que quieres, porque lo que quieres no siempre es lo que te hace bien. Y esto me he dado cuenta porque me pasó que volví a retomar el contacto con una persona que yo quería mucho, que me gustaba un montón, y entonces me volvió la ansiedad y yo dije, joder, mierda, otra recaída de ansiedad. Y de repente me paré y digo, ¿qué ha pasado desde que tengo ansiedad? Y de repente me di cuenta que la ansiedad venía desde que desde que había involucrado de nuevo a una persona en mi vida que no me estaba siendo clara, que me estaba siendo intermitente, que realmente no me estaba haciendo bien. Entonces, a veces tienes que ser tú la que te diga, me tengo que ir de aquí, porque no es que tenga ansiedad porque esté manjar de la cabeza, es que tengo ansiedad porque he vuelto a un lugar que es inseguro y en lugares seguros no vas a tener esa ansiedad. Una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo a poder entender mi ansiedad y a poder reconstruir un poco esta idea que yo tenía de la ansiedad es entender que no pasa nada por tener ansiedad. Quiero decir, ya hemos dejado de luchar por la ansiedad y ya hemos echado a la gente de nuestra vida que no queremos estar, ¿no? Pues ahora lo que tenemos que entender es que vamos a vivir aunque tengamos ansiedad. Que esa ansiedad va a aparecer, pero que no es un motivo suficiente como para que dejemos de vivir, porque no es nuestra enemiga. Vamos a escucharla y vamos a hacer todo lo que sabemos que nos hace bien para que se vaya, como por ejemplo entrenar, hablar con una persona que te hace bien, desahogarte, y demás, esas cosas que tú sabes que te hacen bien, apúntatelas en una lista y recuérdatelas, hazla el día que tengas con ansiedad. Si hoy te has levantado con mucha ansiedad, necesitas hacer cosas que te vayan a bajar la ansiedad, pero no va a ser una cosa de un día para otro. No creas en fórmulas mágicas. Toda aquella persona que te venda una fórmula mágica para quitarte la ansiedad, te quiere estafar. Y esto te lo digo yo ya, literalmente, de primeras. Entonces, vas a tener este día con ansiedad, vas a tener esta noche con ansiedad, pero va a ser un día. Por eso el lema de un día a la vez. Porque una mala noche con ansiedad es una mala noche. Al día siguiente tienes la oportunidad de volver a reestructurarte, de volver a reentender qué te está pasando. No pasa nada. Vas a volver a estar bien. La ansiedad no va a estar ahí para siempre. Y si lo necesitas, pide ayuda. Y de verdad sé que cuando la ansiedad te viene, que cuando no puedes respirar, todo se te hace bola y piensas que nunca se va a ir, pero te prometo que se irá. Pero para ello tienes que ser la persona que tú quieres tener a tu lado. Para ello tienes que hablarte como te gustaría y como tú misma hablas a los demás.
Y para eso tienes que perdonarte a veces no haber sabido hacerlo. Y para eso tienes que dejarte hablar. Te veo en el siguiente capítulo de mi podcast.